Bien, continuamos entonces. Carolina y Abigail, ¿ya? Confío que sus demás compañeros se unan a la reunión en, bueno, pues posteriormente, ¿ya? Vamos avanzando con el tema de hoy. Marco teórico es el sustento teórico, documentación previa que sirve para sustentar mi trabajo. Algunas investigaciones que han hecho previamente y siempre va a haber investigaciones relacionadas al tema, ya de manera que no es algo que se me está ocurriendo y que creo que va a funcionar, sino que hay antecedentes, ya hay estudios previos, ya. Consideren que los estudios siempre tienen que ser, no tienen que pasar los 5 años por si acaso, ya, porque dejan de ser bueno, pues porque se vuelven obsoletos a la realidad. Y tal vez las circunstancias de hace algunos años ya no es la misma que la de ahora, que la coyuntura actual. Entonces, se sugiere siempre que sean mayores, bueno, que estén dentro de los 5 años, ya que sean, en este caso, desde de 2015 en adelante, ustedes tendrían que revisar documentación. Bien, veamos entonces el marco teórico. Implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que consideren válidos para el encuadre del estudio. Teorías, investigaciones, antecedentes, ¿ya? También les puede servir artículos, libros relacionados al tema que tengan ese fundamento, ¿ya? Eh, ese respaldo eh, científico, diríamos, ¿no? Que está avalado. Si van a usar alguna referencia de la web, tienen que colocar siempre el Google académico, ¿ya? Y esa referencia, aclararla en su trabajo, ya que la han sacado del Google académico. También hay muchos estudios hay, en la misma página de la UNSAP, no sé si hay otras universidades, donde hay un detalle de los proyectos que se han presentado, hay un resumen, hay un abstract de los proyectos que se han presentado, eso también los pueden usar, ¿ya? También desde la web. Eh, no recuerdo cuál simposio o algo así, no, no simposio, repositorio, dice, ya, de los proyectos. Después lo vamos a volver a mencionar. Ya, veamos. Por ejemplo, si ya tenemos un tema de estudio, tenemos objetivos, tenemos preguntas. Bueno, nos ayuda la relevancia y la factibilidad. Funciones principales del marco teórico. Ayuda a prevenir errores, porque ya hay un antecedente, que son los trabajos anteriores. Orienta sobre cómo realizar el estudio, ya porque hay trabajos que ya han trabajado sobre el área, ya trabajos que han sido elaborados sobre el área. Siempre hay un antecedente, ¿ya? Siempre alguien ha hecho un estudio previo sobre algo relacionado, siempre. ¿Ya? Guía al investigador para centrarse en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Exactamente, ¿no? Es un error típico también desviarse del objetivo, del planteamiento del objetivo. Y eso es muy peligroso, porque si me desvío, mis objetivos o no, si me desvío de mis objetivos, si me desvío de mi planteamiento, mis resultados, mis conclusiones, mis recomendaciones, mi proyecto en sí, se va a desviar y ahí no va a cubrir, no va a cumplir, atender mi objetivo inicial. Entonces, si tengo estudios previos, me va a permitir guiarme con mayor objetividad. ¿Ya? 4. Conduce al establecimiento de la hipótesis y o afirmaciones. ¿Ya? Va a solventar sobre las posibles hipótesis que yo pueda, la posible hipótesis que yo pueda plantear. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Posee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Como les dije, estos estudios, estas investigaciones que se han realizado, ya han sido avalados por un tribunal, ¿ya? Y este tribunal tiene el amparo del ente regulador, del Ministerio de Educación. Entonces, eso ya lo convierte en un documento oficial. El suyo, por ejemplo, cuando ustedes presenten o defiendan su proyecto, aprueben y ese documento se queda en la universidad, incluso les
les van a pedir un CD por dos razones, ¿no? Una de las razones es porque ese documento se va a cargar a la biblioteca de la universidad y al sistema universitario para que puedan hacer, sirva como un documento de investigación para futuros proyectos, ¿ya? Esa es una razón. Y la otra es porque es más fácil copiar y ver si ha habido plagio, ¿no? Entonces agarran, copian algún párrafo, buscan en la web y si es el mismo párrafo de otro trabajo, entonces su trabajo queda anulado, ¿ya? Entonces, si van a sacar referencias de otros trabajos, no olviden, pueden hacerlo, pero no olviden referenciarlo, ¿ya? Si no lo referencian, se convierte en plagio y puede anular su trabajo. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Etapas de la elaboración del marco teórico. Revisión de la literatura, adopción de una teoría o desarrollo de perspectiva teórica, revisión de la literatura, detectar, obtener o consultar la bibliografía, de ahí se extrae para recopilar y obtenemos una información relevante. Fuentes primarias, podemos tener tres tipos de fuentes. La primaria, datos de primera mano, libros, artículos, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, testimonios de expertos, Internet, ojo, en Internet, el Google académico, por si acaso, ¿ya? Porque si no los pueden invalidar, en algunas webgrafías son bien estrictos los requisitos, ¿no? Tienen que especificar que son de fuentes oficiales. Fuentes oficiales. Secundarios pueden ser compilaciones, resúmenes, listados de referencias, publicaciones en el área de conocimiento, se pueden hacer referencias. Si hay un artículo de una, pero tiene que ser reconocido, ¿no? Si hay un artículo en una revista científica o una revista de un colegio no sé, colegio de auditores, por ejemplo, si quiero saber un tema o un dato financiero, por ejemplo, me sirve los reportes que hacen estos colegios, ya, o un reporte médico, por ejemplo, el reporte del colegio de médicos, reporte del colegio de abogados, por ejemplo, ya tiene ese respaldo y ese sustento. Es un documento oficial para que forme parte de su marco teórico. Y otras terciarias, compendios de fuentes secundarias, listado de publicaciones, boletines, conferencias, simposios web, títulos de reportes. Ya, yo siempre les sugiero las primarias, ¿no? Documentos más sólidos, ¿ya? Que tienen referencia, que tienen autor, que tienen fuente, el año, nuevamente reitero, no más de 5 años. Inicio de la revisión. Acudir directamente a las fuentes primarias u originales, cuando se conoce bien el área de estudio. Consultar expertos para encaminar las fuentes primarias, terciarios, secundarios, primarios, etc. Monitor de búsqueda en Internet, directorios basados en datos web, pero de páginas oficiales, sitios académicos, sitios científicos, ¿ya? Siempre. Por eso mucho cuidado con las páginas web, porque es de fácil acceso, ¿no? Entonces yo si yo quiero verificar, agarro la dirección que ustedes han de colocar en sus trabajos y ahí ya puedo hacer una verificación, ¿ya? Entonces tiene que ser una fuente oficial. Obtención de la recuperación de literatura, localizar físicamente la información, entonces en bibliotecas físicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas, sitios de internet. Hemerotecas pueden acudir a la biblioteca municipal, por ejemplo, ahí se encuentra una hemeroteca, sencillo, van y les prestan los matutinos no sé, desde cuántos años, al menos sabía desde 1991, no sé, debe haber mucho más atrás. Ese tipo de documento también, los reportes, también tienen ese respaldo teórico, ya pueden hacer respaldo y sustenta mejor su trabajo. Ya necesariamente tienen que sustentar su trabajo con investigaciones previas, cualquier tipo de investigación relacionada a su área. Bibliotecas o sitios en Internet, nuevamente Internet, páginas oficiales. Consulta de literatura, seleccionar los que serán útiles a la investigación, libros, revistas científicas, ponencias y trabajos presentados en congresos, etc. ¿Ya? ¿Cómo se construye un marco teórico? Bueno, pues veamos, la aceptación del término teoría.
Serie de ideas que una persona tiene al respecto, podemos tener esa precisión. Conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles. Teoría, no se ha verificado, sigue siendo teoría. Lo teórico es es lo que no se puede medir, hay que comprobarlo. Conjunto de conceptos relacionados que presentan la naturaleza de una realidad. Ya, bueno, pues son algunas de las aceptaciones de teoría en sí. Teoría en sí. ¿Cómo se construye un marco teórico? Bueno, aquí tenemos una referencia. Nos dice el conjunto de conceptos, definiciones y propósitos relacionados entre sí que presentan una visión sistemática de fenómenos especificando relaciones entre las variables con el objetivo de explicar y predecir fenómenos. ¿Cuáles son las funciones de una teoría? Explicar, decir por qué, cómo, cuándo ocurre un fenómeno. Sistematizar, ordenar el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, hacer inferencias al futuro, predecir sobre el comportamiento de un futuro. Todo esto nos va a servir a través de una documentación solvente, sólida, me refiero a justificada, ¿no? que tiene por detrás un autor reconocido o una editorial consolidada, reconocida. Las investigaciones que han sido, que se han titulado, las investigaciones ya de aspirantes como ustedes, que han sido aprobadas, ya forman parte de un documento oficial, ¿no? Nuevamente les digo, sus documentos, sus trabajos van a ser usados en estudios relacionados a áreas en el futuro. Y entonces por eso es que se les exige que sean totalmente objetivos, ya que no caigan en el error de opinar en su trabajo. Ya no pueden opinar, tienen que ser imparciales en su trabajo. ¿Ya? Las aseveraciones, afirmaciones que ustedes hagan tienen que estar sustentadas en estudios, por eso el marco teórico. Si no hay referencias, entonces recién ahí acudimos a las encuestas, pero siempre hay referencias, ¿ya? El marco teórico. No olviden también que dentro del marco teórico de este capítulo 2 también hacemos mención al marco legal, ¿ya? Si hay alguna normativa al respecto que sustente, entonces tenemos que usar el marco legal. Eh, por ejemplo, en los trabajos que me han presentado, entonces tenemos que, eh, por ejemplo, su compañero está presentando una propuesta para la implementación de centros de cuidado de niños. Entonces, revisar documentación sobre los requisitos para implementar un centro, ¿no? Tiene que ir al CEDES. Puede mencionar, puede hacer mención incluso a la Constitución Política del Estado, por ejemplo, que dentro de sus primeros artículos menciona los derechos que tienen, que los derechos de los ciudadanos. Pueden mencionar el Código Niño, Niña, Adolescente, ¿no? Sobre los derechos que tienen los niños, ¿no? Y justificar, ¿no? Tienen derecho a una buena atención, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ley, está sustentado, ya si yo menciono algún artículo, alguna referencia legal, entonces mi trabajo cobra total sustento académico, ¿ya? Entonces podemos revisar algunas esas normativas, ¿ya? Entonces, algún tipo de reglamento, ley, alguna resolución que se relacione con su área, ¿ya? Voy a recomendar a cada uno de los trabajos, revisar algunas leyes o algunas normas, ¿ya? Eso lo voy a hacer, voy a recomendarles qué norma o ley pueden revisar. Bien. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría? Capacidad de descripción, explicación y predicción. Describir, explicar o predecir. Ya en la primera fase de describir simplemente es, bueno, pues nuevamente voy a redundar, describir las características y los componentes de ese fenómeno. Ya en explicar es eh, definir de manera más clara, comprensible, la prueba que se está realizando.
Y una predicción es basada en las dos anteriores, en la explicación y la descripción. Una predicción y es un análisis de inferencia. ¿Qué se puede esperar? ¿Ya? ¿Qué se puede esperar según los datos que se conocen? ¿Ya? Esas son las capacidades de descripción y predicción. En la consecuencia lógica, las proposiciones de interacciones mutuamente excluyentes, las proporciones de interacciones son mutuamente excluyentes sin repetición o duplicación, sin contradicciones internas o incoherentes. Cuando decimos consistencia lógica, los documentos que vamos a presentar tienen que tener ese soporte teórico, soporte académico, y tienen que ser congruentes con el trabajo que estoy presentando. ¿Ya? Consistencia lógica. Perspectiva. Puede explicar gran cantidad de los fenómenos, tienen gran número de aplicaciones. Bueno, eso lo vemos con un ejemplo, ya las perspectivas. Los criterios para evaluar una teoría van a ser la capacidad de generar nuevas interrogantes que permiten que la ciencia avance, ¿no? Fructificación. Que sean fructíferos, ¿no? Que este documento que ustedes vayan a usar, que vayan a elaborar, sea la base para otro tipo de estudios. Parasimonía, ¿ya? Simple, sencilla, en pocas preposiciones. Bueno, pues es una sugerencia, ¿no? Que sea conciso, nos quiere decir. Estrategias para construir un marco teórico. Primero tenemos que describir. Bueno, cuando describimos, era el primer paso que habíamos visto, describe, explica y predice ya un comportamiento. Siguiente paso, el fenómeno o evento, el suceso, y tiene que ser lógica, profunda y consistente. De esa manera construimos un marco teórico, que creo que tengo un ejemplo. No, no está aquí. A ver. No, enseguida vemos un ejemplo. Estrategias para construir el marco teórico. Existen varias teorías aplicables, ¿ya? Se puede elegir una o se toma partes de un trabajo relevante. Se toman las partes más relevantes para el trabajo. Existencia de piezas y trozos de teorías, generalizaciones empíricas, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas, bases para otra hipótesis que han sido comprobadas. Se toman como base para formalizar teorías. Vamos a ver un ejemplo de algunos marcos teóricos, unos trabajos, para que tengamos un panorama que nos sirva como guía de la elaboración. ¿Ya? Veamos esta última. Descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. Nos dice estrategias para construir un marco teórico. Se toman como puntos de referencia, se utilizan como antecedentes ordenados para forma lógica, coherente y consistente. Existencia de guías no investigadas, ideas largamente relacionadas con la investigación. Se consideran estudios de temas similares o más generales. Centrarse en el tema de investigación sin divagar, vincular lógica y coherentemente los conceptos de estudios anteriores, trata en profundidad solo lo relacionado con el tema. Las ideas deben enlazarse o ligarse con una a otra de forma apropiada. Básicamente lo que nos está diciendo es que las teorías o los documentos que yo voy a recabar tienen que ser totalmente coherentes al documento que yo estoy presentando, a la investigación que estoy realizando. ¿Bien? Entonces, veamos algunos ejemplos. Bien. Enseguida vamos a ver uno. ¿Dónde está? Ya. Enseguida vemos uno. ¿De quién los revisores de Abigail? De Joel. Joel también he visto que me ha enviado su trabajo. Joel. ¿Está Joel? ¿Está Joel, verdad? Sí, está Joel. Sobre la elaboración de amaranto en la elaboración de amaranto en la ciudad del Alto. ¿Ya? Igual, en esta siguiente fase tenemos que encontrar documentación sobre estudios relacionados.
No sé si hay sobre amaranto, tal vez hay algún tipo de investigación sobre una propuesta similar, ¿ya? Pero sí hay investigaciones sobre los beneficios que tiene el amaranto, ¿ya? Esas investigaciones necesitamos recabarlas, ¿ya? Las investigaciones sobre comprobados sobre los beneficios, ¿ya? Si vamos a sacar alguna documentación en Internet, tiene que ser de una página, o sea, tal vez de una ONG, tal vez de una página de salud o una página académica, que dé esa credibilidad a la información que estamos teniendo, ¿ya? Si es que no encontramos un trabajo relacionado a una propuesta de esta materia prima, entonces busquemos sobre los beneficios que tiene el consumo del amaranto. Eso sí, hay información al respecto, ¿ya? He visto que hay información al respecto, hay literatura aquí boliviana, también como peruana he visto que hay, ¿ya? Podemos utilizar esa literatura, que sea lo más reciente posible, ¿ya? Del 2015 en adelante. Eh, Creo que son los que me presentaron, ¿no? Abigail, Joel, Ana Luisa, Jenny y Marco. Para los que no les he avisado, para Abigail y Joel, el lunes voy a entregar, mañana tengo una actividad. El lunes tipo una por ahí, ya para que tengan esa semana para ir trabajando en las observaciones. Hasta la una por ahí les voy a entregar esas observaciones, ¿ya? Eh, Bien, vamos a pasar a la última fase de nuestra clase. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Es las 9:20. A las 9:30 nos conectamos. Ya ahora sí, estábamos 7, ahora estamos 6. Los 6. Ya, yo voy a subir la asistencia de ustedes. Ya, simplemente necesito sacar una captura de quienes estamos presentes. Ya. Entonces a las 9:30 se vuelven a conectar. Ya va a ser una clase. Simplemente vamos a ver unos ejemplos y